Voy a quitarle el cubrebocas, hermanos, porque no puedo respirar. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Agradecemos a Dios sus bendiciones. Dice la palabra del Señor que muchas han sido sus misericordias para con nosotros. La razón por la cual estamos todavía aquí, hermanos, es porque Dios ha tenido misericordia. Entonces tenemos que responder a esa misericordia. No podemos seguir igual, ¿no? No podemos pensar que nada hemos de hacer en respuesta al favor de Dios que Él todavía nos tiene hasta este momento. Y quisiera hoy que meditemos en la palabra de Dios en una necesidad. Creo que tenemos hoy una necesidad, aparte de muchas necesidades que podríamos pensar que hoy tenemos, que hoy expresamos, por lo cual nos acercamos a Dios. Pero yo creo que hoy hay una necesidad en nuestra vida, por lo cual creo que el Señor se acerca a nosotros. Casi siempre pensamos que yo me voy a acercar a Dios porque tengo necesidad, pero muchas veces Dios se acerca a nosotros porque Él conoce nuestra necesidad. Él mejor que nadie conoce nuestra condición. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Bueno, agradezco al hermano pastor por haberme invitado en esta ocasión. Vamos a leer del versículo del capítulo 24 de Lucas, leamos del verso 13 y vamos a leer solamente al 17 y tal vez iremos leyendo un poco más, pero por lo pronto Lucas 24 del 13 al 17. Amén. Dice así la palabra del Señor: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido, o sea, cuando Jesús fue crucificado, que lo sepultaron, y después empiezan a anunciar que Él resucitó. Entonces ellos iban platicando de esto. Dice, verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Bueno, aquí encontramos que después de que Jesús resucita, dice la palabra que dos de sus discípulos, iban camino a Emaús y iban platicando, iban hablando acerca de todo lo que había acontecido. Y Jesús, de una manera oculta, se acerca a ellos y empieza a platicar con ellos. Y creo, hermanos, que este pasaje de alguna manera se compara a nuestra vida. Nosotros también somos caminantes. Nosotros también vamos de paso en esta vida. Muchos de los que iniciaron o iniciamos en este caminar, algunos ya no están con nosotros. Y posiblemente algunos de nosotros pronto ya no estemos aquí. Es decir, la vida se está acabando y nosotros vamos a un destino eterno. Creo que nosotros, los que estamos aquí, tenemos la esperanza y la fe de que nosotros buscamos, como dice la palabra, la ciudad celestial. Nuestra esperanza no está aquí, hermanos. Nuestra esperanza no es saber cuánto más acumulo en la vida o cuánto más logro tener. Mi esperanza es ver a Jesús. Como aquella mujer llamada Fanny Crosby, que compuso miles de himnos. Entre muchos de esos himnos hay algunos que ya no se cantan en las iglesias, pero de mucha bendición. Esta hermana Fanny Crosby se dice que de pequeña, por un error de un médico, quedó ciega. Toda su vida, desde pequeña, toda su vida, ella no pudo ver. Pero Dios le inspiró muchos himnos. Y en cierta ocasión le preguntaron que si Dios le concediera el milagro de volver a ver, ella estaría agradecida con Dios, se le gustaría volver a ver. Dice, no me gustaría volver a ver jamás en la vida. Dice, porque yo quiero que después de esta vida, al primero que vea,
sea el Señor. Lo que más me interesa es verlo a Él. De tal manera, hermanos, que nosotros también vamos de paso. Al igual que estos discípulos, vamos caminando, somos caminantes, somos peregrinos, pero así, al igual que ellos, creo que hoy estamos necesitados de caminar con el Cristo resucitado. Cuando Jesús dice la palabra que se acerca a ellos, no se acerca solamente para ver qué sucede, sino creo que Él entiende que estos caminantes tienen una necesidad. ¿Y por qué creo que el Señor conoce que tenían una necesidad? Por la manera en que ellos iban caminando. Y creo que el Señor hoy puede acercarse a nuestra vida, puede acercarse a nuestro caminar y hacernos saber cuánta necesidad tenemos de caminar con el Cristo vivo. ¿Por qué, hermanos? Porque posiblemente a lo largo de nuestro caminar en esta vida pareciera ser que a veces caminamos como si el Señor no estuviera vivo. A veces nuestro caminar en esta vida, manifestando que hemos creído en Él, que tenemos confianza en Él, sin embargo, a veces nuestra forma de andar pareciera ser como que el Señor está todavía en la tumba. Pero el Señor resucitó, hermanos. Cristo está vivo. De tal manera que yo creo que hemos de pensar y entender que si vamos a caminar en esta vida, caminemos con el Cristo vivo. Caminemos con la conciencia, la fe, la seguridad, la certeza de que a nuestro lado se acerca aquel que resucitó. Por eso, al igual que aquellos hombres, hoy necesitamos que el Señor se acerque a nosotros y podamos pensar que Él nos está invitando a que los años, los días que nos queden en esta vida, podamos caminar con el Cristo resucitado. Porque a veces creo que lo necesitamos, porque a veces, hermanos, caminamos como no conviene. A veces caminamos de una manera equivocada. A veces caminamos ajenos a lo que el Señor espera de nosotros. Y aquí encontramos, hermanos, que dice la palabra, versículo 15, que cuando ellos iban caminando, ¿cómo iban caminando ellos? Ellos no sabían todavía, no percibían que Cristo había resucitado, pero entonces Él se acerca a ellos y empieza a escucharles de alguna manera. Y encontramos aquí, hermanos, verso 15, que sucedió que mientras hablaban y ¿qué? Y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que a veces, al igual que los caminantes a Emaús, nosotros caminamos de una manera equivocada. Nos la pasamos la vida discutiendo por muchas cosas. Y no solamente eso, dice el verso 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Qué significa? Que estos hombres nos dan el ejemplo que a veces en nuestro caminar, nuestras pláticas son dignas de interrogante del Señor. ¿Qué estás platicando en esta vida? Como que la plática que ellos llevaban no era del agrado del Señor. Por eso el Señor se acerca a ellos, porque había una necesidad de entender que en esta vida tenemos que cambiar nuestra forma de vivir y sobre todo nuestra forma de platicar y de hablar. Por eso yo creo que la primera cosa por la cual nosotros necesitamos caminar con aquel que resucitó es para que en esta vida, hermanos, caminemos como a Dios le agrada. Cuando usted camina, cuando usted vive en esta vida, ¿tiene la conciencia que el Señor está a su lado? ¿Tenemos la conciencia que el Señor resucitó? ¿Él vive y escucha nuestra plática? Entendemos, hermanos, que donde estamos, donde nos movemos, hay alguien que es el acompañante silencioso que escucha lo que nosotros platicamos. ¿Qué pasaría si el Señor hoy se acercara a nosotros, o el día de mañana, o cuando menos lo pensemos, y el Señor nos preguntara, ¿qué pláticas son estas que tienes tú hoy? Muchas de nuestras pláticas no son agradables, muchas de nuestras pláticas no son correctas, y se supone que estamos caminando
a la eternidad. Por eso hoy, hermanos, pidamos que el Señor se acerque a nosotros o acerquémonos correctamente a caminar con el Cristo vivo para caminar de la manera que a Dios le agrada. El apóstol Pablo es muy enfático y le preocupa mucho la manera en que la iglesia o Dios a través del apóstol Pablo le preocupa y nos amonesta y nos exhorta a que mientras estemos en esta vida, hermanos, cuidemos nuestra forma de andar. Así como estos caminantes, si nos dirigimos a la eternidad, ¿cómo vamos caminando en esta vida? En Efesios capítulo 4 encontramos ahí varias cosas que el Señor nos habla y nos dice que Él espera que nosotros entendamos a que tenemos que caminar como el Señor espera que caminemos. ¿Por qué, hermanos? La razón es porque el Señor está vivo. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2 o al 4 dice la palabra: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Si vamos a caminar en esta vida, dice la palabra, vamos a caminar o vamos a andar como es digno del Cristo resucitado, hermanos, como es digno de nuestra fe que hemos puesto en aquel que murió y resucitó y tenemos la esperanza de verlo. Si esa es nuestra profesión, si esa es la fe que profesamos, pues vamos a andar de acuerdo a ello. Y por eso dice la palabra: andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, y siempre solícitos, dispuestos, dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Por qué tenemos necesidad que el Señor se acerque para que camine o caminamos con Él? Para que andemos como es digno de nuestra fe. Y versículo 17 de Efesios capítulo 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, si antes andabas, dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida que tenemos en Cristo. Y a veces parece que caminamos como si Cristo no estuviera vivo. Estamos ajenos a la vida de Cristo. Por eso yo creo que hoy, así como el Señor se acerca a ellos, quiere acercarse a mí y dice: oye, camínale bien. Camina de acuerdo a la vida que tienes en Cristo, a la vida nueva, a la vida transformada, a la vida llena de amor. Porque lamentablemente lo que a veces más carecemos en la vida es que no nos amamos como Dios quiere. Por lo cual, hermanos, hoy pensemos, si el Señor se acerca a nosotros, ¿cómo verá nuestro caminar? Capítulo 5, versículo 1 y 2 de Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Pero andar en amor, hermanos, no como yo pienso que debo amar, sino así como Cristo me amó. Dice: como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos está hablando que andemos con un amor o nos amemos en un amor sacrificial. Pero no queremos a veces sufrir, no queremos entregarnos, no queremos que nos duela el amar. Pero si nosotros creemos que el Señor resucitó y Él nos perdonó y Él está con nosotros, pues vamos a caminar en amor. En amor que posiblemente yo sufra y me sacrifique, pues así el Señor me amó. Dice el versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Caminemos ya no en tinieblas, caminemos ya no como si alguien, pensando que podemos ocultarnos de las cosas, como si podemos esconder nuestra vida de aquel, como dice la Escritura,
que tiene ojos como de fuego. No podemos escondernos ante la mirada de Cristo Jesús. Hoy en este tiempo, hermanos, preguntémonos de qué manera estoy caminando junto al Cristo resucitado. Aquellos caminantes caminaron discutiendo y posiblemente en la vida nos la pasamos a veces discutiendo por cosas sin sentido. A veces en el matrimonio nos pasamos la vida discutiendo por cosas sin sentido. ¿Que el Señor no resucitó? ¿Que Cristo no está vivo? ¿Que Él no está a nuestro lado, hermanos? Caminemos de tal manera que nuestras pláticas, como dice la palabra, agraden al Señor y sean de edificación para aquel que nos escucha. Que nos propongamos en esta vida caminar de aquí a la eternidad pensando de qué manera estoy hablando. Porque dice la Escritura y dice el Señor, porque aún de toda palabra ociosa o toda palabra que no es correcta, de ella nos presentaremos a Dios y daremos cuenta. En otras palabras, Dios dirá, ¿por qué hablaste eso? ¿Por qué te referiste con esa palabra? Así que, hermanos, hoy, al igual que aquellos caminantes, el Señor considera que necesitamos caminar con el Cristo resucitado para dejar de discutir en esta vida. Para, como dice Santiago, aprender a escuchar. Dice la palabra de Dios, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Porque en la ira del hombre, cuando yo me enojo y empiezo a gritar y a decir, ahí no obra la justicia de Dios. Este es a veces de los problemas de la vida del pueblo de Dios. Este es uno de los problemas que a veces nosotros llevamos aún en la iglesia. Nos pasamos la vida de iglesia discutiendo por cosas que no tienen sentido. Es tiempo de caminar con el Cristo resucitado. Inclusive, hermanos, desde un principio la palabra nos enseña que José el soñador, o José cuando se revela a sus hermanos en Egipto de que él está vivo, vamos a decirlo así, de que él de alguna forma resucitó, de que el hermano muerto está vivo, y sus hermanos vienen a él a recibir pues el beneficio, la bendición, la salvación, y entonces ellos se despiden de José para ir por su padre, para traerlo a Egipto. Él les dice lo que posiblemente el Señor puede decirnos también a nosotros en esta vida, conociendo a sus hermanos, les dice, vayan a casa de mi padre, pero no vayan discutiendo por el camino. Y creo que el Señor puede también decirnos, si vas a caminar rumbo a la eternidad, ya deja de discutir en este caminar. ¿Por qué, hermanos? Porque Él está vivo. Sí tenemos la conciencia de que Él está vivo. Tenemos la conciencia de que Él escucha nuestro hablar. Y no solamente tenemos la necesidad de poder pensar que hemos de caminar con el Cristo vivo para mejorar nuestra vida, mejorar nuestro caminar, sino también para llenar nuestro corazón de gozo, de alegría y de esperanza, porque a veces caminamos como si no tuviéramos esperanza. A veces caminamos como si el Señor no existiera. Caminamos quejándonos de la vida, caminamos quejándonos de la situación, murmurando y renegando de lo que Dios permite que vivamos. Pero, hermanos, en esta vida, lo que vivimos o no vivimos, si es parte de la voluntad de Dios, es para nuestro bien. Hemos de alegrarnos porque tenemos la esperanza de que un día lo veremos. Hemos de alegrarnos porque lo que nos da alegría en esta vida
no es que no vivamos las pruebas o que tengamos muchos bienes materiales. Lo que nos va a dar alegría en esta vida es la presencia del Cristo vivo. La vida de gozo, la vida de alegría, de esperanza y regocijo en nosotros descansa en que Él está vivo, hermano. Porque a veces caminamos en esta vida tristes, amargados y quejumbrosos porque pareciera ser que Cristo está muerto. Pero recordemos, el Señor resucitó. Caminemos en esta vida con alegría. Permitamos entonces que la presencia de Cristo sea suficiente en nosotros y llene de gozo nuestro angustiado, muchas veces, nuestro angustiado corazón. Jesús, cuando se acerca a ellos, les pregunta, no solamente les pregunta qué pláticas tienen. A ver, imagínese usted que llegara al Señor a mi casa, vamos a decirlo así, que se manifestara de una manera física y mientras yo estoy sentado a la mesa y platicando con alguien más o con mi esposa, Él se acercara y me preguntara, ¿qué pláticas tienes, Hipólito? ¿Por qué te has propuesto platicar eso? O que se acercara mientras yo parece ser que nadie me está viendo y me diga, ¿qué estás chateando? Y pues no, que ahora es el uso, ¿no? ¿Qué estás chateando? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Hermanos, el Señor está vivo. Esa es nuestra fe, ¿no, hermanos? La doctrina más importante de la vida cristiana es la resurrección. El Señor está vivo. Y así como el Señor resucitó, yo tengo la esperanza de resucitar un día también. Pero ¿por qué a veces nos pasamos la vida caminando, murmurando, quejándonos, renegando y hablando mal de las cosas? Porque pareciera ser que Cristo no está vivo. El Señor les dijo a aquellos discípulos, ¿qué pláticas tenéis o son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿En qué descansa nuestra alegría, hermanos? ¿En qué descansa nuestro gozo? ¿En qué basamos nosotros el regocijo de nuestro corazón? Por eso, mientras caminamos en esta vida, permitamos que la presencia del Cristo vivo llene de alegría y de gozo nuestro corazón. Porque las circunstancias no son las que dan razón de nuestra alegría. Lo que llena de gozo y alegría nuestro corazón es la presencia de Cristo Jesús. Podemos estar, como alguien dijo, en el mismo infierno, pero si la presencia de Cristo está allí, tenemos gozo y alegría. Y hoy estamos en tiempo de crisis, tiempo difícil, en que mucha gente se duele y llora y está triste. Permitamos que la presencia de Cristo, el Cristo vivo, llene de alegría nuestro corazón. El Salmo 16, versículo 11 lo dice. Está hablando el salmista en que él puede fundamentar su alegría y su gozo, y él dice, en la presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo. Dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud, no me hace falta más. No tengo la necesidad de que algo más pueda recibir. El Señor es suficiente para mi vida. Él es suficiente para sentirme pleno. La vida abundante viene del Señor, hermanos. El Señor está vivo y Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, abundancia de gozo, de paz, de alegría, de felicidad. Es una forma correcta de caminar en esta vida. Caminemos con el Cristo que está vivo y llenemos nuestro corazón de regocijo. Porque si hemos hecho de Dios nuestro pastor, una de las cosas que el Señor permite al caminar con Él, dice la palabra, que nuestra copa está rebosando. Si el Señor está vivo, llenemos de alegría nuestro corazón. Y yo creo, hermanos, que no solamente el Señor quiere acercarse a nosotros
para que nosotros podamos caminar de esta manera, sino yo creo que el Señor quiere acercarse a nosotros porque Él nos quiere seguir enseñando cómo es Él. Porque muchas de las cosas que a veces vivimos, de la manera que a veces caminamos, pareciera ser que no conocemos al Señor. Pareciera ser que nos hace falta mucho conocer a Cristo Jesús. Y la manera en que nosotros a veces vivimos en esta vida, pareciera ser que no tenemos la esperanza de que un día el Señor vendrá por nosotros. Por eso yo creo que la segunda cosa por la cual el Señor se acerca y se acercó en aquel tiempo a aquellos discípulos es para revelarles su palabra, para enseñarles acerca de Cristo. Hoy conocemos de muchas cosas y hoy conocemos tal vez de muchas personas, pero tal vez lo que hoy más necesitamos es conocer más a Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras más conocemos a Cristo Jesús, más nos enamoramos de Él. Y mientras menos lo conocemos, pareciera ser que menos lo amamos. Volvamos hoy, pues, hermanos, a tener una correcta vida de intimidad con el Señor y pidamos y permitámosle que Él se revele a nuestra vida, que Él hable a nuestro corazón, que Él nos haga entender cuál es su voluntad para nosotros. Ahí mismo en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo dice que nosotros veamos bien cómo caminamos en esta vida, porque hay dos formas de que podemos caminar, una o la otra. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Pensemos, reflexionemos. La palabra mirad es reflexiona, medita, piensa. ¿Cómo vas caminando en esta vida? Mirad pues con diligencia cómo andéis, y dice la palabra, no como necios, sino como sabios. Hermanos, ¿no será que a veces nos pasamos la vida y muchos años todavía caminando como necios? Que no sabemos que la vida se está acabando y que la vida ya no vuelve. Por eso la importancia que el Señor nos dice, ¿cómo vas caminando en esta vida? ¿Y cómo es caminar como sabio, hermano? ¿Cómo es caminar de la manera que el Señor espera que caminemos, con sabiduría? Bueno, tal vez no que sepamos muchas cosas y que nos llenemos de mucha información, sino que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y nos preguntemos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios hoy? Los días que el Señor me está permitiendo vivir, los estoy aprovechando para caminar de acuerdo a su voluntad. Ahí dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A nosotros los cristianos, hermanos, lo que más nos debe preocupar en la vida es cuál es la voluntad del Señor para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para hacer su voluntad. Y yo creo que muchas de las cosas que hemos vivido y muchas de las cosas que no hemos vivido y que posiblemente hemos pensado y nos hemos preguntado, ¿por qué el Señor no me ha permitido vivir lo que yo espero? No es problema del Señor o no es porque el Señor se haya olvidado, sino que nosotros no hemos aprovechado las oportunidades y el tiempo de Dios. En Hebreos dice la palabra del Señor que hubo un hombre llamado Esaú, que un día él menospreció la bendición del Señor, su primogenitura, porque él estaba deseoso de vivir
satisfecho y deleitarse de las cosas que había en su vida, de saciar su hambre, menospreció la primogenitura y después pasó el tiempo, dice la palabra, y con lágrimas le dijo a su padre: dame una bendición, dame la bendición. Y dice la palabra, aunque la procuró con lágrimas, ya no la recibió. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces no recibimos, ni vemos, ni tenemos, ni experimentamos las bendiciones del Señor. No es porque Dios no quiera, sino porque el tiempo va pasando y las oportunidades se nos van acabando. Y muchos de nosotros tal vez hemos dejado de vivir lo que Dios ha pensado. Por eso necesitamos que el Señor se acerque a nosotros y nos haga entender cuál es su voluntad para nuestra vida. Nos haga saber si estamos en su voluntad. Porque necesitamos conocerlo aún más, hermano. Necesitamos conocer cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos dejar a un lado nuestra forma de vida vana y empezar a vivir con sabiduría. Aquel hombre llamado Moisés en el Salmo 90 le dice a Dios: enséñame de tal modo a contar mis días. O sea, no es que vaya contando uno por uno y vaya festejando los cumpleaños. Es decir, ¿y qué pasa si este es el último día de mi vida? Enséñame, Dios, a pensar que este día puede ser el último día. ¿Qué voy a hacer? ¿O qué va a pasar si Él viene? ¿Me hallará haciendo su voluntad? Si el Señor viene, ¿me encontrará haciendo lo que Él quiere? Por eso necesitamos que el Señor abra su palabra a nuestra vida, abra su corazón y nos revele y nos diga: esta es la voluntad para tu vida. Que podamos aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida y estar dispuesto a decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Mis planes, estos son mis planes, pero lo rindo a ti, Señor. A mí lo que más me interesa no es que tú apruebes mis planes, es que tú me hagas conocer tu buena voluntad para mi vida. Mis planes, mis metas, mis anhelos, yo los entrego a ti, porque tú eres el Señor que ha resucitado y quiero caminar contigo. La palabra nos enseña que hubo un hombre llamado Enoc, que a los 65 años, él decidió hacer una cosa, creo que la más importante de su vida. Vivió 365 años, pero a los 65 dijo: decido caminar con Dios. Yo creo que no hay una edad ni tan de joven o tan viejo para decir: yo creo que hoy necesito decidirme caminar con Dios. Yo quiero que Él me diga qué es lo que tengo que hacer, porque lo que más me interesa es su voluntad. Por eso el salmista, hermanos, en el Salmo 119, abra su Biblia en el Salmo 119, y el salmista ora a Dios, y estas oraciones del salmista manifiestan lo que para él representaba y la importancia que él le daba en su vida a la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos de pensar: ¿qué importancia le damos a la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es para mí no solamente las bendiciones de Dios, sino su palabra? ¿Anhelamos tanto que Él nos hable? ¿Deseamos que Él nos enseñe su voluntad? Hermanos, en la medida que nuestra vida funcione y sea llena del Espíritu Santo, será en la medida que yo anhele su palabra en mi vida. Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 33 en adelante dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y yo hago un compromiso: Señor, si tú me enseñas tu palabra, si yo voy al templo, de alguna forma vamos a decirlo así, y tú me empiezas a hablar, ¿para qué quiero que me hables? ¿Para qué quiero que Dios me enseñe su palabra? Porque yo quiero, dice la palabra, guardarlo hasta el fin. Yo quiero hacer un compromiso con Dios. Si Él me habla, yo quiero guardar su palabra hasta el fin.
Y le dice, dame entendimiento porque quiero guardar tu ley y quiero no cumplirlo para que la gente me vea que estoy cumpliendo, sino quiero cumplirlo con todo mi corazón. ¿Qué importancia le damos a su palabra? Verso 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y vuelve a decir el verso 36, inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Y qué? Y ya no permitas que esté pensando en las cosas de esta vida avariciosa. Quiero que inclines mi corazón a tu palabra, Señor. Verso 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Y dice, avívame en tu camino. Creo que hoy necesitamos que el Señor se acerque a nosotros y que nosotros estemos dispuestos a tener una relación correcta con Él, una relación íntima con Dios y decirle, Señor, háblame, hazme conocer tu voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque yo creo que también lo que hoy necesitamos es que el Señor haga y vuelva a hacer arder nuestro corazón. ¿Por qué estamos así hoy? Vamos a decirlo. ¿Por qué estamos tan poquitos hoy? Porque una de las realidades es que el corazón de muchos se ha enfriado. Como dice Jesús, en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Y solamente la presencia de Cristo y su palabra puede volver a hacer arder nuestro corazón. Volvamos allá a Lucas, capítulo 24. Cuando, de alguna forma, estos caminantes a Emaús platicaron de la experiencia que tuvieron de caminar junto al Cristo resucitado, ellos dicen una cosa muy importante que yo creo que es una necesidad de nosotros hoy, hermanos. Versículo 32 de Lucas 24. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dijeron, ¿te fijaste? ¿Te fijaste lo que sucedió cuando el Señor se acercó a nosotros y empezó a caminar con nosotros y hablarnos? ¿Te fijaste lo que pasó en nuestro corazón? ¿Te diste cuenta? ¿Experimentaste en carne propia o en vida propia lo que sucede cuando el Cristo resucitado camina con nosotros y habla nuestra vida? ¿Te diste cuenta de una verdad maravillosa que tal vez a muchos de nosotros nos hace falta vivir? Estos caminantes dijeron, ¿te diste cuenta que mientras el Señor resucitado caminaba con nosotros, nos hablaba y abría sus Escrituras, empezó a arder nuestro corazón? ¿No te diste cuenta? ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor quiere que también, al igual que los caminantes de Emaús, seamos caminantes con el corazón ardiente, hermano. Caminemos con un corazón que arda de la presencia de Dios, arda del amor de Dios, arda de la llama del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Arde nuestro corazón hoy? ¿Arde tanto nuestro corazón que lo que más anhelamos es estar con Él? ¿Arde tanto nuestro corazón que lo que más anhelamos es hacer su voluntad? Arde tanto nuestro corazón de amor que lo que más queremos es salir y hablar de Cristo allá afuera. Arde tanto nuestro corazón que nuestra familia lo que queremos es que esa familia sea salva y entiendan el amor de Dios. Arde nuestro corazón tanto que lo que más deseamos es estar en la presencia de Dios. Necesitamos caminar con el Cristo resucitado para que Él vuelva a hacer arder nuestro frío corazón el día de hoy, hermano.
Porque una de las características que hoy se manifiestan en la vida cristiana es que tenemos un corazón frío, indiferente, duro, insensible y a veces ingrato, desobediente, rebelde. Por eso el Señor se acercó a ellos. Por eso el Señor se acerca a nosotros, porque Él, dice la palabra, Él no ve lo que ve el hombre. El hombre, nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, nos vemos a nosotros, pero Dios ve el corazón. Porque lo que Dios más le interesa es nuestro corazón. ¿Y qué es nuestro corazón? Es nuestra voluntad, hermano. Son nuestras decisiones. Vamos caminando a la eternidad, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es el motivo por el cual estamos aquí, hermanos? Porque dice la Escritura que en aquel día, cuando nos presentemos ante Dios y podamos, vamos a decirlo así, pasar a la báscula y seamos pesados y entendamos si en verdad vivimos la vida correcta, dice la palabra que no solamente el Señor nos recompensará de acuerdo a lo que hicimos, a nuestras obras, a nuestras acciones, a que venimos al templo, a que hicimos estas cosas o aquellas, sino cuál es el motivo por el cual lo hicimos. Porque Dios ve nuestro corazón. Y vaya que muchos de nuestros corazones se han enfriado. Por eso el Señor, si se acercó a estos hombres, es porque Él vio lo que ni ellos mismos no veían, la condición de su corazón. Y creo que si el Señor hoy se acerca a nosotros, aquel que está vivo, es porque Él sabe cómo está nuestro corazón. Y Él quiere que nuestro corazón vuelva a arder. Y la manera que dice la palabra que el corazón vuelve a arder es cuando Él camina con nosotros, cuando Él escuchamos su voz y cuando entendemos su palabra. Y por eso en aquel mensaje, aquella iglesia de Apocalipsis de Éfeso, aquel que conoce nuestra vida se acerca a la iglesia y empieza a manifestar que la iglesia realmente, pues hay cosas buenas, cosas que él señala como dignas de alabanza. Aquellas personas pues habían permanecido, perseverado, habían estado todavía ahí al pendiente de muchas cosas, pero siempre hay un pero. Dice, pero tengo una cosa contra ti. Hay muchas cosas buenas en ti, pero hay una cosa que no me agrada. Y dice, pero tengo contra ti que ya no me amas igual que en un principio. Piensa un momento. ¿Me amas igual que en un principio? ¿Soy tu primer amor? ¿Soy el amor de tu vida? ¿Arde tu corazón de amor por mí? Hoy entonces, permitamos que el Señor, hermanos, y de hecho la Iglesia Metodista, pensando en el fundador Juan Wesley, tiene como característica y siempre se recuerda como la experiencia del corazón ardiente. Aquel día, 24 de mayo de 1738, al 8:45, dice Juan Wesley, en la calle de Aldersgate, entré a escuchar la introducción, creo que de Martín Lutero a los Romanos, y mientras escuchaba, dice, sentí arder mi corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermano,
que no sentimos arder nuestro corazón de amor por Cristo. ¿Cuánto tiempo ha pasado que no hablamos del amor de Cristo? La razón por la cual hemos callado es porque el corazón se ha enfriado. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y número 3, ya para terminar, hermanos, necesitamos caminar con el Cristo resucitado porque el tiempo se está acabando, hermano. Porque la vida se nos está yendo. Porque las cosas están llegando a su fin. Y juntamente con las cosas que están llegando a su fin, nuestra vida cada día se acerca a su fin. ¿Y qué pasará cuando ese día llegue? Leamos ahí en Lucas 24. Y entonces estos hermanos, estos discípulos que iban caminando a Emaús, dice la palabra que mientras Jesús iba platicando con ellos, llegan a la aldea donde iban, a Emaús, y como que el Señor se hace y se va de largo, ¿no? Mientras ellos llegan, como que Él se va de largo. Pero ellos le hacen una petición. Ellos le dicen, Señor, quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Se está haciendo tarde. Ahí dice, versículo 29, versículo 28 y 29. Dice, llegando a la aldea a donde iban, Él hizo como que iba más lejos. Y creo que esto podríamos pensar que es una forma en que el Señor pudiera a veces manifestar para que nosotros podamos hacer saber qué tanto nos interesa Él. Haré como que me voy de lejos a ver si te interesa que esté contigo. Y estos hombres, estos caminantes, verso 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya se ha acabado, ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y creo que hoy más que nunca, hermanos, nos damos cuenta que el tiempo se está acabando. El día se está acabando. El Señor viene otra vez. Cristo va a volver otra vez, hermano. Y cuando Él vuelva, ¿cómo nos encontrará? El tiempo se está acabando, nuestra vida se está yendo. Las oportunidades ya no vuelven. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo pienso en mis hijos, en mi familia, en mis nietos. ¿Cómo le van a hacer si aún hay tiempo y ellos crecen? ¿Cómo le van a hacer para vencer el pecado? ¿Cómo le harán para enfrentar esta realidad que estamos viviendo, hermano? Si las tinieblas están invadiendo las cosas, si la oscuridad cada vez más se mete a nuestros hogares, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar salvación sin Cristo? Por eso, al igual que aquellos hombres, necesitamos a Cristo Jesús. ¿Cómo se le hace en esta vida para enfrentar los tiempos de crisis? ¿Cómo le hemos de hacer para caminar no en oscuridad, sino caminar en la luz en medio de esta oscuridad? La única manera es decirle, Señor, te necesito. Necesitamos permitirle que Él venga a nuestra casa. ¿Cómo está nuestra casa, hermano? Piense un momento, ¿cómo está su casa? ¿Cómo está nuestra familia? ¿No cree usted que hoy
más que nunca necesitamos a Cristo Jesús. ¿No cree que hoy, al ver la realidad de que el día se está acabando, Señor, te necesito? Quédate conmigo. Ven a mi vida. Ven a mi hogar. Vamos a permitir, hermanos, que el Señor venga a nuestro hogar. Pero que no sea esa invitación como algo que decimos como algo mágico para que Dios haga algo. No, sino para que nosotros permitamos que el Señor transforme nuestra vida. Y el Señor pueda hacer posible que nuestra casa encuentre salvación. Porque el día se está acabando. Amén. Estemos de pie para orar, hermanos. Oremos a Dios. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame a caminar contigo. Vuelvo a mencionar. Él es el acompañante silencioso, pero que conoce nuestra vida y nuestro corazón. Padre, en esta hora te agradecemos este tiempo que nos has dado para meditar en tu palabra, para que al meditar en tu palabra y ver el ejemplo de estos caminantes, que así como ellos, nosotros también vamos camino a casa. Vamos camino a la eternidad. Pero yo creo, Dios, que así como estos caminantes, al igual que ellos, estamos también necesitados de que tú vengas a nosotros. De que tú te acerques a nosotros, Señor, y que podamos entender la realidad de que tú estás vivo, de que tú vas con nosotros, y entonces podamos caminar de la manera correcta. Necesitamos, Señor, que te acerques a nosotros y que tu presencia, tu palabra, tu amor, tu misericordia, las Escrituras, cuando las escuchemos y abramos y meditemos en ellas, pueda provocar que nuestro corazón vuelva a arder de tu amor. Y al ver, Señor, esta realidad de que el tiempo se está acabando, de que posiblemente el día de mañana termine todo, al igual que estos hombres, te pedimos, quédate con nosotros, Jesús. Te necesitamos. Cuando pensamos en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros nietos, te decimos, Señor, te necesitamos. Permítenos caminar contigo. Permítenos entender tu voluntad y vivirla. De aquí a que el Señor, a que tú vengas o nos llames a tu presencia. Bendice esta iglesia, Señor, y que en medio de esta situación que se vive hoy, volvamos a tener la conciencia y reflexionemos de que tú resucitaste. Tú estás vivo. Bendice, Señor, a quien hoy no está con nosotros, a quien tal vez nos está viendo de lejos, allá en la transmisión, de que hoy, Señor, puedas hacer percibir en ellos tu presencia y que vuelva a arder nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude y que podamos caminar de acuerdo a la voluntad del Señor.